La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Esta es una prueba de audio. Por favor, a través de las preguntas pueden verificar si el audio es bien recibido y si están también viendo las imágenes proyectadas en pantalla. Buenos días a todos. Buen día, por favor confirmarse a través de las preguntas. Ustedes pueden confirmar si el audio y el video sí es claro y entendible, por favor. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días. Ok, en breve, nada más confirmando que algunos ya estén todos bien, podemos empezar. Ok, muy bien. En un minuto comenzamos. Muchas gracias, Magdalena, Cristóbal. ¿Todo bien? En breve vamos a empezar. Buenos días, William. Muy bien, gracias por asistir. Vamos a darle un poquito más de unos 30 segundos y empezamos. Bueno, ok, vamos a empezar. Buenos días, mi nombre es Carlos Cázares del Departamento de Ingeniería de Syscom y hoy en este día vamos a hablar de lo que es la marca Honeywell. Nos vamos a enfocar en esta plática, en este webinar, en lo que son los cables y vamos a empezar de nuevo. Buenos días a todos, gracias por asistir a este webinar. Muy bien. Como ustedes saben, Honeywell es una marca, es un fabricante de algunos productos, entre ellos los cables. En este momento, pues nos vamos a enfocar, como les comento, en lo que son los cables de alto voltaje. Es uno de los artículos mucho más vendidos en Honeywell.
Y hay que distinguir, lo que me gustaría que distinguieran es que nos vamos a enfocar en cables de lo que es el concepto de bajo voltaje. ¿Por qué? Porque pues ustedes en el mercado han escuchado tal vez el término medio voltaje o alta tensión en voltaje. Pero ¿a qué se refiere todo esto de lo que es el concepto de bajo voltaje o medio o alto o alta tensión? Pues es el tipo de transmisión de energía que es capaz de transportarse para tener tres enfoques principales. Uno de ellos es cómo se distribuye el voltaje. Número dos es cómo se puede aprovechar. Y número tres es cómo puede contenerse un nivel de seguridad eléctrico en ese tipo de señalización que se está transmitiendo a través de ellos. Estamos empezando por voltaje y estamos enfocándonos en que estamos hablando de volts, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este tipo de conceptos hay que distinguir lo que es alta tensión. Un voltaje en alta tensión pues está por arriba de los 25,000 volts. Eso significa que pues son los que nosotros vemos en las carreteras que transportan la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, son cables eh, que manejan un alto nivel de voltaje, como saben. Son cables especiales y esos cables especiales ustedes los pueden ver aéreos, pero pues igual pueden ser subterráneos o incluso hasta submarinos, ¿sí? Entonces, esos son los cables de alta tensión. Cuando estamos hablando de media tensión, son cables que tienen un nivel de voltaje de los 1000 volts a los 25,000 volts. Eh, Típicamente, pues aquí también se usan procesos para poder convertir el, el nivel de voltaje que llega a nuestras casas, a nuestro consumo, ¿verdad? Pero como les comentaba, en este caso vamos a estar hablando de lo que son cables de baja tensión y pues son potencias de 1000 volts hacia abajo. Entonces nos vamos a estar enfocando en cables que soportan típicamente un nivel de voltaje de 300 volts, 600 volts y hasta los 1000 volts, ¿sí? Muy bien. Esos cables pues obviamente son especiales y vamos a estar viendo, a poder tratar de distinguir, vaya, cuáles son las diferencias. Y nuestro objetivo es cumplir con lo que Honeywell ofrece como cables de alto voltaje, que es lo que tiene su portafolio de soluciones, eh, qué tipo de cables están en el concepto de la serie Génesis, dónde pueden aplicarse ese tipo de cables, a algunos competidores y qué diferenciadores hay con ellos. Eso es lo que vamos a estar viendo en este webinar. Muy bien. Entonces, pues como todos ustedes saben, así es como les gusta trabajar con empresas que sean confiables. ¿Por qué? Porque pues son empresas que ofrecen calidad, igual, y ofrecen un servicio y una respuesta de trabajar con, con los equipos. Eh, un cable, ustedes saben que maneja una señal eléctrica y esta es una de las principales consideraciones que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque de esto va a depender la seguridad. ¿Por qué? Porque si usted utiliza un cable adecuado, aparte de proteger el lugar donde lo está instalando, usted está protegiendo también el equipo al que está conectado. Y como tercer punto también, aparte de que está cuidando el lugar y el equipo, pues también está influyendo en el nivel de seguridad en las personas, ¿verdad? En el nivel de seguridad física. Entonces, todo esto va de la mano, va interconectado, de tal modo que en la medida que estos sistemas se vuelvan con mayor calidad, entonces usted va a tener múltiples beneficios. ¿Por qué? Porque va a tener mejores enlaces, eh, va a tener mejores eh, velocidades, va a haber mejor calidad de video, va a haber mejor calidad de audio. Entonces, esto es algo muy importante a destacar, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta porque aquí
¿Qué es lo que está en contra de la calidad? En realidad son muchos los factores, ¿verdad? Muchos los factores que hay que tomar en cuenta. Ustedes recuerden que las instalaciones no son iguales, no siempre hay instalaciones donde usted considera que el tiempo que le va a invertir para una instalación tal vez de un sistema de seguridad de CCTV con la instalación de 4 cámaras, donde tenían contemplado usted un tiempo de estimación de 4 o 5 horas, a veces se vuelve con un tiempo más prolongado debido a factores que muchas veces no se contemplan. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho eso. Eh, el portafolio de productos y soluciones están enfocados a lo que es la gama de la seguridad. Esa es una de las ramas en las que nosotros aplicamos nuestros cables en aplicaciones de alarmas contra robo, en aplicaciones de CCTV, en aplicaciones de video, de sistemas de detección de incendio. Y esa es una de las razones, el tomar en cuenta, el llegar a tener un enfoque adecuado, evaluar consideraciones, evaluar posibles riesgos que se pueden llegar a presentar en las instalaciones. Es cierto que la experiencia se va adquiriendo con la práctica, obviamente. Sí, es la mejor escuela. Es la mejor escuela y aquí pues es empezar a tomar en cuenta de que se pueden lograr instalaciones mucho más rápidas, se pueden llegar a hacer instalaciones mucho más fáciles cuando ya se tiene el concepto de qué es lo que se debe hacer. ¿Sí? Cuando ya se contemplaron esos factores que muchas veces por no tomarse en cuenta o por no considerarse, acarrean costos, acarrean tiempos, acarrean gastos que son contraproducentes tanto para el distribuidor, ¿va? Y a veces pues es como uno no sale muy bien librado a veces con este tipo de soluciones que uno está implementando. Precisamente tomando en cuenta ese tipo de detalles, uno de los objetivos principales de Honeywell es, en primer gama, es ofrecer un producto que sea confiable. ¿Por qué? Porque esa confiabilidad que busca Honeywell es para que precisamente todo esto sea más fácil de hacerse. ¿Por qué? Actualmente ustedes saben que todo está cambiando muy rápido. O sea, todo se basa en exigencia. Todo se basa en un tiempo estimado. A mucha gente le urge un sistema de seguridad y estamos hablando del factor tiempo, pero igual hay que tomar en cuenta que actualmente, como la tecnología también está cambiando, está creciendo a pasos agigantados, entonces se buscan nuevas exigencias. Y esa exigencia, pues hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. La calidad de hace 5 o 10 años en una señal de video no es la misma a la actual. Ahora se requieren mayores procesamientos en los equipos, donde esa señal eléctrica, que ahora es convertida en digital, requiera un nivel de ancho de banda estable o que sea mayor. Por ejemplo, no es lo mismo hablar que haya un cable que te maneje una magnitud de transmisión de 10 gigas a uno de 3 o 5 gigas como los comentábamos antes, ¿verdad? Para eso hay clasificaciones en cable, que es lo que vamos a estar viendo en este webinar, y obviamente de eso depende el tipo de rendimiento y de servicio que mucha gente actualmente ya está no pidiendo, sino ya más bien exigiendo, ¿ah? Entonces, hay muchos términos. Por ejemplo, en cables de climatización, en cables de audio, en cables de control de acceso. eh, pues todo esto va tomando un giro en el cual se van retroalimentándose ese tipo de fábricas como Honeywell en base a las necesidades de los clientes. O sea, en elaboración de cajas especiales,
cables que, por ejemplo, sean distinguidos por su color, para que las instalaciones sean más fáciles de identificarse, para que el proyecto pues ya se pueda distinguir un cable blanco de uno rojo o de uno rojo combinado con algún color. ¿Para qué? Precisamente para que ese tipo de proyectos ya al final cuenten con un diagrama, con un diseño que permita una identificación rápida para un servicio tal vez a futuro, ¿verdad? Un servicio de mantenimiento, un servicio preventivo, y eso va a ayudar a que pues obviamente ese tipo de oportunidades que se nos están abriendo, porque todos somos instaladores hasta nuestras casas, sean más eficientes y más fáciles de hacer. Muy bien. Cables, en el concepto básico de la construcción del tipo de cable, pues ustedes saben, hay varios tipos de cable. Ahorita estamos generalizando, lo sé, pero igual, todos los cables manejan una chaqueta o lo que es un tipo de blindaje. Ese blindaje, el aislamiento que llevan, su cubierta que lleva, debe de evitar dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque de esto va a depender el tipo de aplicación. Va a depender de la carga que usted le coloque a ese cable o de la cantidad de dispositivos que estén interconectados entre sí. Va a depender de que por qué medio usted va a transmitir este cable, es decir, con qué tipo de otros cables convive, ¿sí? Porque la señalización de un voltaje, ustedes saben, es diferente a una de control, es diferente a una de audio, es diferente a una de datos y es diferente a una de alta tensión, ¿verdad? Como comentábamos al principio. Entonces, cuando se trata de convertir todo ese tipo de cables, son factores que hay que tomar en cuenta por dónde los estamos nosotros transmitiendo, ¿verdad? Entonces, hay cables que van a tener ese tipo de blindajes, por ejemplo, blindajes de aluminio, sus aislamientos internos, los tipos de conductores, si se manejan drenes para poderse interconectar a tierras, por ejemplo. Y todo ese tipo de detalles, pues obviamente hay que irlos tomando en cuenta, ¿verdad? O sea, para que vean que entre mejor seleccionen ustedes los tipos de cable para el cliente, que muchas veces no llega a distinguir este concepto porque no está familiarizado. El hecho de que le coloquen una instalación en su casa, no necesariamente el hecho de abaratar el costo es la mejor inversión para el cliente, ¿sí? Y ese es uno de los errores muy comunes que yo veo, porque muchas veces por tratar de colocar cables baratos, pues sí, el esquema de funcionamiento y de servicio y de instalación tiene una vigencia. Esa vigencia comparada con cables de alta calidad, créanme que llega a marcar diferencias. Entonces, esto es como un secreto que debe de ser compartido con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente va a adquirir confianza en usted al momento de poderle ofrecer calidad en el tipo de instalación que usted le está ofreciendo a su cliente. Y es que esto lo vemos a diario. Simplemente usted considere la ventaja que tiene usted de haber tenido en su casa el tipo de cable internamente que usted no ve, ¿sí? Si usted compra una casa nueva, se supone que el cable internamente se considera como nuevo, obviamente, ¿verdad? Pero si usted compra una casa de hace que ya tiene tal vez un tiempo estimado de 10, 20 años, lo primero que debe de estar tomando en cuenta es el estatus de cómo se encuentran los cables internamente dentro de su casa. ¿Por qué? Porque de esto va a depender que haya posibles riesgos futuros donde se puedan presentarse de que esa chaqueta o esa cubierta, ya por calentamiento o carga de los equipos que usted pueda interconectar,
van a estar gastados, ¿sí? Entonces van a ser más vulnerables a un calentamiento. ¿Y esto qué va a poder generar? Un cortocircuito. Entonces, nosotros como usuarios no estamos ajenos a este tipo de problemas, ¿da? Entonces, es lo que le comento, todos en este aspecto somos consumidores y estamos dependiendo del mismo factor del que llega a depender el cliente, ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta este tipo de detalles, ¿va? Precisamente en estos cables de bajo voltaje, eh, pues se tienen muchas aplicaciones. La aplicación puede variar. Ustedes pueden saber que hay aplicaciones donde el cable va a ser utilizado de manera interna, ¿sí? Hay otros tipos de cables donde se va a manejar de manera externa o intemperie. Eso es muy importante que se distinga interior, exterior e intemperie es cuando ya está expuesto. El concepto, como si es con maneja, el concepto exterior es que cuando puede haber una cubierta que esté protegiendo al cable, pero intemperie es cuando ya está totalmente expuesto a las condiciones climáticas del lugar. ¿Sí? Bueno, entonces, como les comentaba, muchos de estos cables requieren de corriente eléctrica. Vamos a suponer el concepto de la casa, esos 120 volts que llegan a nuestras casas, que por cierto, aquí en México ustedes saben que oscila desde 90 en algunos estados hasta 135 volts de corriente alterna. Esto llega a alterar a los equipos, créanme. Nuestra república, México, es un poquito inestable en el concepto porque se sufren muy constantemente de variaciones de corriente eléctrica. ¿Por qué les comento esto? Porque muchos de los equipos que ustedes compran vienen marcados como 110 o 120 volts de corriente alterna. Esto es muy típico, ¿sí? Pero muchas veces, dependiendo de nuestras instalaciones o dependiendo de nuestra tierra física, esos factores no están ajustados, por decirlo así. Entonces, hablando de voltajes, se han encontrado donde hay instalaciones donde usted está viendo a través de su multímetro que tiene usted 90, 95 volts de corriente alterna, donde está viendo que tiene 130 volts de corriente alterna, y entonces ahí hay que estandarizar o regularlos, ¿verdad? O sea, estabilizarlos. Bueno, como todos ustedes saben, eso es ese tipo de voltaje que lleva a través de nuestras paredes los tres cables, ¿sí? La línea, la tierra y el neutro están conviviendo y después vamos a estar utilizando nosotros lo que se llaman adaptadores o reguladores que van a convertir ese voltaje en tal vez señales de corriente directa con menos voltaje, como saben, y con menos corriente. Y ese tipo de señales caen en el concepto de bajo voltaje. Entonces, el tipo de cable que utilizamos en el interior sí puede llegar a variar. Sí, vamos a suponer que hablemos de un cable de red. El voltaje típicamente de un cable de red, ¿cómo es? Pues hay de 12, de 48, de 55 volts de corriente directa. Si hablamos, por ejemplo, de un cable que vamos a utilizar en un panel de incendio, ustedes saben que hay voltajes, bueno, típicamente saben o distinguen que el voltaje es típicamente de 24 volts. Las salidas son de 24 volts de corriente directa, pero algunos paneles llegan a darle hasta 30 volts de corriente directa. No sé si se han dado cuenta de eso. Entonces, ese tipo de cables, pues son cables flexibles y están compuestos de una capa que es de PVC, es el típicamente comúnmente mencionado, es es el de polivinilo, ¿verdad? Entonces, eso hace que este tipo de material pueda trabajar de manera flexible y que son diferentes a los que estamos hablando, a los que estamos internamente instalando en nuestra casa, ¿verdad? Muy bien. En este concepto, en el tipo de cubierta, el PVC es el más común. El PVC significa vinilo
o algunos le llaman también como cloruro de polivinilo. Y este tipo de cubierta, hagan de cuenta que van a soportan temperaturas típicas desde menos 55 a 105 grados centígrados, ¿sí? Los más comunes pueden tener un rendimiento óptimo en temperatura de menos 20 a 60 grados centígrados. Eso se los digo porque en las fichas técnicas vienen esos datos. Entonces, todo esto depende de qué tipo de señalización van a transportar ese tipo de cables. Es decir, de esto va a depender de su propiedad eléctrica. Obviamente estamos hablando de sus conductores, estamos hablando de la flexibilidad que puede llegar a tener el cable, ¿verdad? Hay un concepto de cubierta que también me gustaría destacar en este momento porque es el Flame Reds. El Flame Reds de Honeywell es un cable que se utiliza para baja propagación de las llamas que cumplen con normativas de incendio como la UL 910 y se utiliza en aplicaciones para suelos falsos, ¿verdad? Son cables especiales porque emiten poco humo, bajo nivel de humo, vaya, ¿sí? Hay materiales de jacket que se llaman de polietileno. Esos son materiales de cubiertas que están hechos para resistir a la humedad, ¿sí? Son materiales un poquito más rígidos o más duros, ¿sí? Entonces, en sí, la cubierta es el recubrimiento externo. Y ese recubrimiento externo está basado en un polímero que va a buscar la protección de lo que tenemos que cubrir adentro. Fíjense, por ejemplo, hay cables que soportan ser enterrados o hay cables a los que les puede caer el agua. Entonces, muchos de estos cables internamente utilizan un polvo bloqueador de agua o PVA, ¿sí? Entonces, son estructuras internas que hacen que incluso hay tipos de cables que soportan golpes o que soporten a roedores. Entonces, de esto va a depender de que el tipo de cable pues no esté expuesto así tan fácilmente a este tipo de condiciones. Hay jackets que son, como les contaba, para intemperie, que son a ultravioleta, por así decirlo. Y aquí también algo bien importante es que el aislamiento internamente el aislamiento que llevan por dentro del jacket les va a permitir a este tipo de conductores mantenerse con un nivel que me gustaría destacar y enfocarlo en lo que es la corriente. Como voltaje y corriente, pues son dos conceptos un poquito diferentes. La corriente internamente que puede llegar a viajar por uno de estos cables es evitar que esa corriente se degrade, por así decirlo, ¿sí? ¿De qué depende que esa corriente cambie? Pues depende de las condiciones climáticas, por así decirlo. Va a depender de la falta de cuidados o de la manipulación o de las variaciones que tiene usted en los ejes de 45 grados porque se van degradando, o del tipo de condiciones ambientales a las que se exponen. Esos niveles de corriente son afectados por otras condiciones, por ejemplo, un motor de gran potencia, por ejemplo, una señal de radiofrecuencia, por ejemplo, el estar conviviendo a cierta distancia de otro cable que sea de 220 o de alta tensión, ¿verdad? O sea, de mayor voltaje, vaya, ¿sí? Entonces, todo esto va haciendo que con los conductores, pues sí, estén expuestos a muchas condiciones, que es la idea de que nos demos cuenta de por qué una señal puede llegar a ser afectada, ¿verdad? Entonces, como materiales, pues aquí hay lo que son entubados, los que son en tipo paralelo, los que son los cables siameses, los semi-extruidos y los que son los wavelets, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de cubiertas que maneja Honeywell. Muy bien.
¿Cuál es el compromiso? Bueno, el compromiso de Honeywell es que cuando estamos hablando precisamente de este tipo de señales, señales como cuáles, como las de video, como las de audio, como las de datos, las señales de televisión, las señales de control, las señales de radiofrecuencia, todas estas son fácilmente afectadas. Y esto ocurre, ojo, con señales análogas y con señales digitales. La pregunta es, ¿por qué puede llegar a ser afectada una señal de este tipo? Porque como señal hay que notar que tienen una magnitud. Es decir, esa señal es una señal medible. Y esa señal medible, para ser estable, maneja un rango mínimo máximo. ¿Sí? Esa señal es medible y se puede medir. Dentro de esa medición, dentro de ese rango, es operativa. ¿Sí? Si baja de su nivel óptimo establecido hacia abajo o hacia arriba, ¿qué va a hacer? Pues va a tener una pérdida de comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, un radio que puede trabajar con señales recibidas muy débiles, eh, si está trabajando en condiciones donde el equipo no opera en condiciones por arriba de su nivel de temperatura óptimo, pues obviamente esa señal, el calor va a degradar a esa señal. Y es que, vaya, estamos hablando de las condiciones ambientales, en este caso es la humedad o el calor la que lo está afectando. No es otra señal de interferencia electromagnética, sino las mismas condiciones ambientales. Obviamente están enfocándose en que aunque tenga circuitos de procesamiento digitales, pues obviamente va a tener que afectar a esa señal de ruido. Yo recuerdo la experiencia, en cierta ocasión me tocó un cliente de que tenía arriba de su monitor a la DVR. Entonces, me acuerdo muy bien porque como experiencia, el, el problema del cliente era que el equipo se apagaba. Y él le decía, pues, ¿por qué se apaga el equipo? Entonces, pues llegamos a la conclusión de que el hecho de que estuvieran empalmados un equipo sobre otro, en este caso su monitor y arriba el DVR, el calentamiento que estaba sufriendo la DVR a través del calentamiento de su monitor era lo que estaba causando esa falla, ¿verdad? O sea, son detallitos muy sencillos, pero a la vez que obviamente van marcando la distinción en simplemente colocar o aislar o independizar sistemas que sean mejor instalados, ¿verdad? Muy bien. Ese fue el detalle con este cliente. Bueno, ¿a qué mercados damos servicio? Bueno, pues hay aplicaciones de cables para aplicaciones de incendio, de audio, de control de acceso, de intrusión, de sistemas de video, de aplicaciones de termostatos o de aires acondicionados. Y es que todo esto de lo que estamos hablando, muchachos, más bien es un poquito de conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces la confiabilidad de todos estos equipos pueden llegar a ponerse en riesgo debido a una mala instalación. ¿Por qué? Porque los usuarios ignoran ese tipo de realidades, ¿verdad? Entonces, el análisis revela, créanme, muchos de los clientes reportan que el problema está muchas veces en la instalación, no muchas veces en los equipos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema principal? Lo relativo a cables, a sus rutas, a sus acondicionamientos, al tipo de blindaje, a las puestas a tierra, ¿sí? Entonces, era lo que les comentaba ahorita en un principio. Usted puede llegar a una instalación donde no exista tierra física, ¿sí? Son muchos los efectos en una instalación por no contar con una tierra física y ustedes lo saben. Algunos han llegado a tener experiencias de que simplemente el hecho de abrir la regadera donde usted puede llegar a bañarse,
le puede dar hasta incluso toques. Si así es, toque eléctrico, ligero, pero es palpable, usted lo llega a sentir. Entonces, ¿a qué se debe? A que muchas veces en su casa misma usted no tiene una tierra física acorde o en cumplimiento por su nivel de seguridad. Entonces, son detallitos muy simples, pero realmente en instalaciones a donde usted llega, como les comentaba hace rato, donde usted tiene un tiempo estimado, llega a convertirse en 1, 2, 3, 4 días. Y es que todo esto de lo que estamos hablando es que hay medios eh, o dispositivos o técnicas simples de corregir, ¿sí? O sea, el hecho de que tener contemplado una buena tierra física adecuada, el hecho de que usted esté manejando el cable adecuado, el hecho de que esté manejando que usted distinga entre los cables y los alambres y los niveles de hilos que usted requiere, el hecho de que usted tenga contemplado los filtros o los aisladores o los atenuadores o incluso hasta los protectores. Entonces todo esto va a depender de que el cable sea en medida a el adecuado para este tipo y cada uno de este tipo de mercados, ¿verdad? Entonces nosotros como vendedores, como diseñadores o como instaladores, es lo que debemos estar ofreciéndole al cliente. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿de qué sirvió haber ganado esa instalación si con el tiempo me va a hacer ir una vuelta al mes o a los 2 meses o deje usted al medio año y estar consecutivamente dando servicios precisamente cuando usted pudo haberse evitado todo este tipo de problemas, ¿verdad? O sea, las vueltas, eso es lo que necesita saber el cliente. Estamos manejando la calidad y hay proyecciones, obviamente. Sí, está 100% comprobado de que usted a lo momento de ser confiable con el cliente en darle la opción de un cable adecuado para su instalación, aunque salga un poquito más caro, créanme que el cliente con ese tipo de confianza se lo va a pedir y le va a decir sí, adelante. O sea, para que obviamente él esté con un nivel de garantía de que le comento muchas veces el mismo cliente desconoce, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué nos enfocamos en esto? Precisamente porque aquí todos ganamos. Todos ganamos en la cuestión de servicio, atención. Obviamente repercute en menos atenciones técnicas por ese lado de falla. Por mencionarles un ejemplo, hay casos donde se nos presentan donde una señal es muy robusta en su salida de HDMI, por ejemplo, y en su salida HDMI muchas veces en la señal de video se pueden llegar a ver pues colores rojos, azules, blancos, señales descompensadas, ¿sí? Entonces, muchas veces ese tipo de detalles se corrigen cuando usted genera un nivel de impedancia en el cable, es decir, a ustedes les ha tocado, por ejemplo, de que muchas veces hacen pruebas de audio y cuando están cerca del equipo fuente, el equipo original, el equipo que proyecta el audio, este llega a viciarse o contaminarse porque capta precisamente esa interferencia de la que la misma equipo está generando. Es para que me relacionen un poquito más rápido. Pero precisamente cuando usted aleja ese micrófono, por así decirlo, de esa fuente, de esa DVR o esa señal de video en HDMI, entonces esa resistividad que usted ya le dio a través del cable corrigen los errores. ¿Sí? Entonces, se los quiero comentar por el hecho de que hay soluciones muchas veces que están al alcance de la mano y se corrigen muy fácilmente. Hablando de lo que son las certificaciones y listados, uno de los que hay que tomar en cuenta es el Código Nacional Eléctrico, el NEC. Esta es una norma de cableado que permite tener referencia a los cuales una persona
puede acercarse, fíjense bien, a un equipo sin problemas. Pero, ¿de qué depende de que pueda acercarse sin problemas? Pues precisamente a que cumplió con la instalación, número 1. Número 2, cumplió con el nivel de aislamiento de la señal. Número 3, cumplió con el nivel de protección. Entonces, la NEC está referenciado a los tipos de cableados que, por así decirlo, faciliten o sean fáciles de maniobrar y que sean rápidos en su nivel de operación o de instalación, ¿sí? Entonces, en eso se enfoca lo que es el Código Nacional Eléctrico. Hay unas siglas que es el CM. El CM es un certificado también. Ese certificado tiene la ventaja de tener aplicaciones para cableados de uso general. Pueden ser cables para interiores o exteriores, e incluso se pueden usar en instalaciones aéreas, secas o húmedas, pueden estar en intemperie. Inclusive el CM en algunos cables lo van a encontrar como cables que pueden enterarse. Pero una de las detalles es bien importante, oiga, es un cable CM, yo no lo puedo poner en forma de uso vertical. Para ello hay otro tipo de requisitos con los que sí puedo contar. Porque, ¿qué pasa si yo utilizo un cable CM en una corrida vertical? Pues este va a ser proyectado como si fuera una mecha para pasar el incendio de un piso a otro. Entonces, un cable que tenga CM no es apropiado para poderlo mandar de un piso a otro, ¿verdad? Son detallitos, bueno. El CMR, a diferencia, este sirve para interconectar comunicaciones verticales, también se le llama de piso a piso. Y una de las ventajas que tienen este tipo de certificaciones es que hace ver que son características. Hay otro concepto que se llama la F de Fire, que vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, son características que pueden llegar a tener resistencia al fuego. Yo les encargo que vean, hay una norma específica que es la NOM 001 que habla de los cableados eléctricos, y ahí vienen certificados que los avalan a través de lo que es el UL, donde dice qué certificados son para un tipo CMR con la norma UL 1666. O sea, ahí ya es una asociación. Pero todo esto de lo que estamos hablando son artículos o certificaciones con los que usted puede tener una idea, no es necesario aprendérsela todo, pero igual una idea de lo que son las aplicaciones con las que cuentan este tipo de cables. Por ejemplo, el CMX, ese tipo de cables se pueden usar en tuberías tipo conduit, donde no exista aire forzado, es adecuado para canalizaciones. Hay un concepto también que es el LSZH, Low Smoke Zero Halógeno. Este tipo de cables son de baja emisión de humo, son cables especiales, y la ventaja que tienen es que no generan gases tóxicos, ¿sí? Entonces, esa es una gran ventaja. En muchos requerimientos vamos a depender de este tipo de características en los cables. Como todos ustedes saben, el UL es un regulador que controla los niveles de certificación de los equipos o productos que están basando sus funciones de cómo están construidos y para qué están hechos, ¿verdad? O sea, dentro de ese esquema le brinda un nivel de seguridad para lo que está hecho, el equipo o producto. Muy importante, esto también, la NFPA, pues como todos ustedes saben, es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios o Fuegos. Y esto es un mecanismo que ayuda a desarrollar, de hablar de qué implica la seguridad en un edificio, en una casa, en una vivienda, en una oficina.
¿Cómo puede llegar a ser diseminado un incendio? O sea, le da las pautas de diseño, le da las pautas de desarrollo, le da las pautas de cableado incluso, de cómo debe de hacerse para que usted cumpla y esté regulado en el caso de que obviamente usted se dedique a los sistemas de detención de incendio, ¿verdad? La IEEE, pues es otro mecanismo, es otra asociación de personas encargadas, técnicos e ingenieros, que buscan estandarizar las áreas de instalaciones técnicas eléctricas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, son detallitos que hay que tomar en cuenta en ese tipo, porque son características propias de los cables. Y hay una jerarquía, como ustedes están viendo aquí. En esta jerarquía estamos viendo que hay artículos, por ejemplo, el 725 que ustedes ven ahí. eh, este artículo, el 725, está enfocándose en sistemas de alarmas, se pueden enfocar en sistemas de robo, en control de acceso, en audio, en circuitos de comunicación, en TV porteros, en interfonos, en redes de cómputo, en sistemas de iluminación. Va a encontrar estas pautas en sistemas de riego también, que es lo que también ofrece Honeywell. En el artículo 800, lo que son los CMP, hablan de cómo un sistema cableado puede entrar y salir de un equipo en condiciones normales. Es decir, no se encierran campos magnéticos dentro de este esquema. Eh, Habla de más bien también de la protección contra incendios, o sea que no pueden encenderse tan fácilmente. Se les considera como componentes inflamables, el artículo 800. Y era lo que les comentaba, lo que la FPLP, FPLR, el Firepower Limited o el Firepower Limited Plenum o el Firepower Limited Riser tienen que ver básicamente eh, con el tipo de aplicación. El R es el que cumple con la prueba Riser. La prueba Riser es el que garantiza que el cable no va a ser propagador de un incendio, pero en forma vertical. El Plenum, el FPLP, son cables que van a depender de una temperatura normal básica. Y aquí, ojo, pueden estar en condiciones desde menos 20 a 60 grados centígrados, de menos 20 a 75 grados centígrados, de menos 20 a 100 grados centígrados. Esto depende mucho de la estructura del cable, ¿verdad? Muy bien. Bueno, eh, el cable Plenum es también muy importante considerarlo porque hay una norma en la NFPA que es el NFPA 70, donde se recomienda que se utilicen cables en espacios de aire ambiental, o sea, donde están flujos de aire con distribución de aire o retorno de aires acondicionados. Entonces, aquí también se puede poner en techos falsos o bajo piso y traen la característica plenum porque una de las ventajas es su retardo a la propagación de las llamas y este puede ser sustituido por un cable riser. De hecho, en este slide estamos mostrando la diferencia del riser contra el plenum. Si ustedes se fijan, es más opaco o nulo el hecho de que ese cable que está regulado por la NFPA 262, como ustedes están viendo ahí, realiza la prueba de fuego que puede ser proyectado a través de los cables, ya sea en manejo de aire, en espacios de manejo de aire. ¿Y por qué decimos eso? Porque ustedes saben que el aire es uno de los que avivan, por así decirlo, fácilmente a un fuego, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de lo que es la flamabilidad. Cuando estamos hablando de un cable de plenum, obviamente el riesgo que pueden llegar a subir los cables de este tipo es mucho menor. Entonces, es menos propagador ante un incendio. Muy bien. Todos los cables, le comentaba, están
usando muchos hilos. Cuando estamos hablando de cables, los vamos a estar distinguiendo porque son multifilares, ¿verdad? Una de las ventajas es que son más fáciles de maniobrar, a diferencia de un alambre. Pero una de las ventajas, una de las desventajas que lleguen a encontrarse en los cables es que, ojo, como son muchos filamentos, hay rangos. Tomen en cuenta esto, bien importante. Hay rangos o alcances. Y ustedes lo van a notar en nuestras páginas. En la página de Syscom ustedes pueden encontrar, cuando ustedes se metan un cable de red, por ejemplo, hay una tabla que le dice, ¿sabes qué? Tu rendimiento a 30 metros es diferente a uno de 100 metros, suponiendo que estamos hablando de un cable de red IP. ¿Sí? Ustedes lo saben, los paquetes no son los mismos. Se supone que a corta distancia, obviamente nosotros como corredores tenemos más aguante que a una de 100 metros, ¿no? Es un ejemplo de referencia. Pero igual, el paquete no es el mismo. Entonces, cuando estamos hablando de 30 o 40 metros, obviamente hay pérdidas. ¿Por qué? Es algo bien simple. Porque la impedancia, obviamente con la distancia, obviamente se va a incrementar. Y uno de los detalles es que sí es cierto, cuando usted combina corriente, la corriente es dividida en cada filamento en el caso del cable. ¿Qué hace esa distribución de corriente? Pues que se acarrean o se generan lo que se llaman corrientes parásitas, ¿sí? Ojo, nota, dentro de ese rango de carrera de 100 metros o de 40 metros, suponiendo, obviamente hay distinciones, ¿verdad? O sea, el detalle es que no salga de ese rango. Cuando el cable no está en condiciones, y estamos hablando de la sumatoria de problemas que hemos estado generando en su posible afección, es cuando entonces tenemos un problema. Bueno, eso es importante considerarlo porque, resumiendo, en instalaciones fijas se puede utilizar el alambre. En instalaciones en movimiento, o sea, flexibles, con el cable, ¿verdad? Y es que Honeywell ofrece soluciones para una amplia gama de aplicaciones, como ustedes lo están viendo ahorita. Hay cables para seguridad, para control de acceso, para datos, para telecomunicaciones, cables coaxiales, ojo, en 50 ohms, telecomunicaciones y comunicaciones en 75 ohms para CCTV o televisión. Hay cables de control, hay cables especiales bajo diseño también. Es decir, ahorita estamos hablando de temperaturas en el caso de incendio de 105, pero hay cables especiales donde se pueden fabricar con una mayor resistencia al fuego. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Hay cables de electrónica, de redes LAN, de telefonía, hay cables de interconexión, y pues obviamente cada uno de ellos precisamente está enfocándose en el tipo de aplicación, está haciendo un diferencial para que usted recomiende, ya con la experiencia de Honeywell, realmente ese tipo de cable adecuado. Muy bien. Esto del por qué la importancia del cable viene más atrás. Por mencionar un ejemplo, en incendio. En incendio, ustedes conocen las clases de fuego, la clase A, la clase B, la clase D, la clase D, la clase K. Y cada una de estas clases tienen que ver con lo que son los materiales combustibles. Acuérdense que decíamos que la clase A está enfocada en materiales sólidos como la madera, el papel, el cartón, los plásticos. La clase B en líquidos combustibles, como son las pinturas, las grasas, aceites, el alcohol, el thinner, la gasolina. La clase C está enfocándose en aplicaciones de equipos eléctricos o electrónicos. La clase D en materiales inflamables como el sodio, el magnesio, el potasio. Y la clase K en aceites o vegetales. De ahí nace la estructura de qué es lo que puede ser combustible y lo incombustible. Entonces, aquí, por norma
muchos de los requisitos de seguridad en el lugar demandan o exigen, oye, entonces yo necesito hacer que el material combustible es aquel que sea capaz de arder más fácilmente. Es aquel que va a ser capaz de que desprenda energía o calor. Y esa energía, ¿qué va a pasar? Que se puede ir a proyectar al material más cercano, generando fácilmente un incendio. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Estamos hablando de que pues hay que hacer distinción. ¿Por qué la importancia de utilizar ese cable que es diferente, uno de audio a uno de incendio o uno de CCTV, ¿verdad? Entonces, de esto vamos a depender de que el material ahora incombustible es aquel que no puede arder tan fácilmente o que no arde con facilidad. Pero aquí hay que notar en cuenta algo bien importante, bien importante. Aquí en este esquema de combustible o no incombustible hay un parámetro que me gustaría que tomaran en cuenta y se llama el punto de encendido o el punto de ignición. El punto de ignición, eso significa a qué temperatura realmente el equipo incombustible puede llegar a arder. ¿Sí? El hecho de que se considere como material incombustible no es que no pueda arder, ¿sí? Sino que no ha llegado a la temperatura adecuada o correcta para poder llegar a encenderse, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien importante, porque obviamente no es lo mismo comparar la quema de una hoja o de un cartón como clase A la prueba de quema de un metal, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de conceptos un poquito donde el punto de ignición de la placa metálica de su placa de cocina, vaya, o de sartén, pues obviamente no va a arder tan fácilmente, ¿sí? Pero aquí lo que queremos denotar es que precisamente hay dos esquemas donde está el FT4, precisamente aplicado a lo que es el concepto de incendio, y el FT6. El FT4, simplificándoselos, es la prueba de llama vertical. El FT6, simplificándolo, es la prueba de llama horizontal y prueba de humo, ¿verdad? Ambos son retardantes al humo, sí, pero por ejemplo, el FT4 no está permitido en construcciones no combustibles. Entonces, esos son detallitos que hacen distinciones, ¿verdad? Muy bien. El FT6 está permitido en construcciones combustibles y no combustibles o incombustibles. Todo esto de lo que estamos hablando se pueden apoyar en la norma NFPA 262 o en la UL 910, ¿sí? Que habla de que, ok, para este tipo de pruebas FT6, por ejemplo, la propagación máxima no debe de excederse de 0.5%. La propagación máxima no debe excederse de 1.5 metros, pero la densidad de humo en niveles de oscuración no debe de ser mayor a 0.5% de oscuración. Eso lo vamos a ver más adelante en cursos de incendio y en aplicaciones de este tipo de soluciones también. Muy bien. Hablando de lo que es los cables aplicados en seguridad. Para muchos, todos, no creo, todos tenemos experiencia en haber ofrecido un sistema de alarma contra robo. Y como ustedes pueden ver, hay una amplia variedad de periféricos que son interconectados al cerebro principal o al panel de alarma. Uno de ellos, de los que a mí me llama mucho la atención, es que en realidad el panel de alarma es una fuente, por decirlo así. Esa fuente está ajustada o regulada a través de una entrada que puede ser directamente conectada a 120 volts de corriente alterna, como les comentaba hace rato. Algunas paneles de alarma llevan un transformador que convierte esos 120 tal vez en 24 o en 18 volts de corriente alterna. Eso va a depender de la marca que ustedes estén utilizando. Independientemente de eso, internamente la tarjeta electrónica, la tarjeta principal, la tarjeta maestra del panel de alarma o del panel de control es una fuente, ¿sí? Y esa fuente tiene que estar estable. ¿Por qué? Porque viéndolo por el lado de las sirenas, ¿cuánto les llega a consumir a usted una sirena? Este tipo de paneles como salida principal dicen, ¿sabes qué? Yo traigo una salida de 1 ampere a 12 voltios
o traigo una salida de 12 volts a 2 amperes. Típicamente estamos hablando de un panel contra aplicaciones de robo, y ustedes lo saben, lo conocen. ¿Qué pasa? Son valores que van a depender de que si sea de 1 o 2 amperes. Pero ¿qué pasa si yo supero y coloco sirenas donde se me demanda un nivel de voltaje mayor? Es decir, en lugar de colocar una o dos, pienso colocar 2 o 3. Entonces ahí ya estoy desfasando a esa fuente. La estoy desfasando en la cuestión de carga, ¿sí? Y eso es muy normal. ¿Cómo puedo sobrecargarla? Puedo provocar que la salida del circuito de protección de sirena sea afectada. O sea, si yo buscaba 30 watts de potencia, en realidad me van a dar la mitad, 15, 10, dependiendo de ese tipo de carga a la que me estoy refiriendo. Entonces, eso es parte del diseño que nosotros como instaladores o como diseñadores debemos de tomar en cuenta. Y este tipo de tarjetas o de cerebros llevan la capacidad de poder ser respaldadas a través de un banco de baterías. Ustedes lo saben también. Entonces, la batería está por el concepto de que de dos factores, o sea, realmente, dos factores. Una, en el caso de que se vaya la corriente eléctrica, obviamente va a entrar en función la batería. Eso es lo que conocemos. Pero no solamente es eso. La batería juega un papel muy importante porque estabiliza el sistema, ¿sí? O sea, es como una fuente secundaria. Cuando usted exceda de este tipo de cargas, llámese por sensores de 4 hilos, por ejemplo, detectores de movimiento que se requieren de alimentación. 4 hilos se refieren 2 de alimentación y 2 que van a la zona, ustedes ya lo saben. Sensores de 4 hilos, suponiendo también sensores de humo de 4 hilos, también, o sea, 2 de alimentación y 2 de la zona. Pero ese nivel de voltaje, yo les pregunto, lo agarran de la fuente interna del tablero, ¿sí? Entonces, todos esos periféricos, ustedes saben que no es lo mismo, al igual que en CCTV, no es lo mismo. Cuando están en modo de operación en stand-by, la cámara está de día, pues obviamente consume un nivel de corriente mucho más bajo, a cuando está en alarma, que consume un nivel de corriente más alto. O cuando la cámara, en este caso, ya es de noche y ya encendió su luz infrarroja, ¿verdad? De eso estamos conscientes. A ese cambio, a esa variación, a ese consumo de corriente, pues el panel tiene que tener las condiciones adecuadas para que no sean críticas. Eso hay que analizarlo. Y lo que se debe de llevar es tomar en cuenta, ya su experiencia ya no requiere tal vez ya no hacer ese cálculo, pero sí contemplar de que mucho de ese tipo de fallas muchas veces se debe a esa carga excesiva, a esa distancia o a esa falta de cable adecuado o calibre adecuado que no se está contemplando. A eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, el llevar ese nivel de ese nivel óptimo dentro de ese rango parámetro de que el panel ofrece, pues vamos a estar bien, ¿verdad? O sea, no exceder, es lo que intento decir, de ese tipo de carga. Si lo llegáramos a recurrir, entonces para ello lo recomendable es colocar, como ustedes saben, fuentes auxiliares o fuentes alternativas que puedan llegar a corregir este tipo de problema, ¿verdad? Muy bien. Y obviamente aquí estamos viendo nosotros que hay varios tipos de cables, son de los más usados, los más recomendados. Hay algunos modelos, esos son por referencia, ¿verdad? Muy bien. En aplicaciones de control de acceso es lo mismo, lo mismo. Aquí estamos ya jugando con cables que son cables de red, que son cables que son diferentes un poquito al concepto de cableados para la cerradura eléctrica, para el lector, para el contacto de supervisión de puerta, para los botones de salidas de emergencia. Y bueno, también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, un lector, yo les pregunto, ¿cuántos tipos de cables va a manejar? Los lectores, llámese de lectores de tarjeta, o llámese lectores de huella dactilar,
o llámese lectores con otro tipo de tecnología, de vena, típicamente cuando están conectados al panel de control, típicamente manejan un cable que es de 6 hilos, 2 de alimentación y van a ser típicamente datos y entre ellos la superposición del mismo lector o lo que es el tamper, así se le conoce. Entonces, muchas veces se ha llegado a denotar que incluso los lectores son afectados por otro tipo de señalización y hay fallas en la comunicación de los lectores, créanme. Entonces, el hecho de que maneje un lector de 6 hilos, pues va a depender, por ejemplo, del calibre. Hay un concepto en el cableado de los lectores que se llama cableado Wigan. Y ese cableado Wigan está referenciado a un alcance, como el RS485 o como el RS232, que son protocolos de comunicación, pero tienen limitantes, ¿verdad? O sea, tienen alcances. Al igual que el cable de red, si alguien les pregunta, oye, ¿el cable de red qué distancia maneja? Típicamente usted va a contestar entre 90 y 100 metros, es el óptimo. Pero, por ejemplo, en el caso del Wigan, en el caso del lector de proximidad o de tarjeta, ese concepto Wigan está, el fabricante, recomienda, ¿sabes qué? Tú puedes ofrecer una distancia de 150 metros si estás utilizando calibre 20, ¿sí? Pero si tienes 120 metros, puedes utilizar un cable calibre 22. ¿Cuántos hilos? Como dijimos, 6 hilos. Entonces, esos son detallitos que también hay que distinguirlos, ¿verdad? Un contacto seco, pues un contacto seco, por ejemplo, en alarmas también, una estación manual o algo así, que no sea con tecnología digital, pues típicamente va a depender del cable que esté utilizando también, ¿verdad? O sea, de eso va a depender la distancia, a eso es lo que me estoy refiriendo. Y aquí todo esto es dar opciones de cómo me conviene hacer mis cableados. Hay maneras óptimas. ¿Por qué me refiero a maneras óptimas? Porque hay cables que son, por así decirlo, compuestos. Son cables compuestos donde pueden ser a través de un jacket manejar varios hilos. Y la instalación aquí, pues es la corrida de un solo cable y no la corrida de 1, 2, 3, 4, 5 cables independientes como están viendo ustedes ahí en el diagrama. ¿De qué depende? Del diseño. ¿Cómo lo piensa obtener? ¿Sí? Es decir, hay cables compuestos donde a través de una sola corrida usted optimiza el cableado. No es lo mismo cablear así en estrella como va viendo el diagrama a un solo cable donde ya están conectando el lector, la chapa magnética. Y cada uno de ellos lo que hay que distinguir es que manejan un cable diferente. Por ejemplo, para la cerradura o la chapa magnética que usted coloque en su puerta, hay cerraduras que llegan a consumir, créanme, hasta 3 amperes, 2 amperes. Son cerraduras especiales que llegan a un nivel de consumo muy alto. ¿Qué pasa si usted lo utilizó con un cable de red o un cable UTP? Pues eso va a afectar a que el cable sea vulnerable a que se caliente, como les comentaba hace rato, y genere un cortocircuito por derretirse el forro, ¿verdad? Si se expone. Entonces, lo mínimo es que ese cable, pues obviamente ya sea un calibre más adecuado, como un calibre 18, como el que se muestra ahí en la tabla, ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta todo eso. Muy bien. Aquí están los modelos de cables que son blindados. Si ustedes se fijan, el 22 diagonal 6 es un cable que es blindado. Es un cable compuesto porque está compuesto por otros 2 tipos de cable calibre 22, 4 hilos calibre 22 y 4 hilos calibre 18, ¿ah? Típicamente para la alimentación. Cada uno de ellos tiene su objetivo de ser utilizado de manera con cubierta o sin cubierta. O sea, con forro completo todo este conjunto de cables o sin forro. Muy bien. En los cables de videovigilancia también es el mismo concepto. Igual, en CCTV, uno de los principales problemas es la interferencia electromagnética. Este puede llegar a afectar la señal de video. Llega a afectar
la señal. Pero también una sobretensión, un pico, un ruido electromagnético, puede llegar a degradarse y calentarse a que el equipo o el tiempo de vida de los equipos sea más bajo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta de que ese tipo de cableados no estén expuestos a maquinarias, a estar conviviendo con equipos de mayor proyección, de maquinaria pesada o equipos de radiofrecuencia que pueden llegar a afectar la señalización de video y pueden llegar a generar campos magnéticos que son fácilmente alterados en ese tipo de señalización, ¿verdad? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Aquí tenemos nosotros lo que son los cables coaxiales y los cables de red, ¿sí? Más recomendados o más pedidos. También tenemos cables para alarmas de fuego, de señalización. O sea, aquí lo que es en los sistemas de incendio, hay características. Un calibre 18, hablando de lo que es el circuito de señalización de línea, va a depender del fabricante o del proveedor. Algunos hablan de que fácilmente usted puede llegar a cablear sin necesidad de amplificadores hasta una distancia de 1200, 2, 3 kilómetros. Va a depender del tipo de cable o de conductor interno que maneje. Con un calibre 18, por ejemplo, como referencia rápida, usted podría llegar a tener una distancia de 1.2 kilómetros. Con calibre 16 en el cableado de CLC, 2.4. Con calibre 14 puede fácilmente llegar a los 3 kilómetros. Ojo y nota, ¿verdad? Obviamente esto depende del tipo de panel, ¿verdad? Hay una amplia gama de paneles donde sí puede variar o oscilar este tipo de paneles digitales, pero por lo regular la referencia es más o menos la misma, ¿sí? Otra de las ventajas de este tipo de cables es que pueden ponerse fuentes remotas y, como les comentaba hace rato, y son fuentes supervisadas que cuando haya una ausencia de corriente eléctrica o de batería, van a ser capaces de adaptarse a un módulo de entrada donde el panel esté supervisando que esa fuente está en falla, ¿verdad? O sea, eso es por norma. Bueno, pero eso lo vamos a ver en otro curso o en otro webinar de incendio. Muy bien. Aquí nosotros tenemos los cables más pedidos en alarmas. Varía dependiendo de los alcances y distancias, desde un calibre 22 hasta un calibre 14. Aquí como referencia, si ustedes se fijan, en el modelo solamente se colocan los primeros 4 dígitos. Ahorita vamos a explicar en qué consisten esos 4 primeros dígitos para que se les haga mucho más fácil entender el concepto de solicitud a través de un cable Honeywell. En cables o Honeywell también ofrece también soluciones para cables de climatización y control de termostatos. Este tipo de cables también pues, son especiales, ¿verdad? Llevan un aislamiento de polipropileno y son disponibles para uso general CL2, CL2P. Se venden en paquetes de 50 pies y son bolsas, ¿verdad? Aquí estamos viendo los modelos más usados. Son tipos de cables que están disponibles en 5, en 6, en 8 y en 10 conductores. Y la ventaja es que son ideales para aplicaciones actualmente de climatización de los que se considera como nuevos o como ahorradores de energía, ¿sí? También manejamos, bueno, en Honeywell lo que es el concepto de cables especiales para irrigación, cables para luces, ¿sí? Y también se manejan cables especiales para lo que es el audio. Aquí también sí me gustaría destacar que ese tipo de cables son cables, no es lo mismo un cable de entrada de audio a uno de salida. Cuando usted va a Home Depot o a cualquier tienda así, si usted pide un cable de audio, típicamente pues el cable que le está dando es un cable de salida para bocina. Entonces,
Uno de los detalles que se nos han llegado a presentar aquí con los clientes es que, oye, pues el audio está muy contaminado, ¿sí? Entonces, la recomendación es que cuando usted esté utilizando un micrófono, el tipo de cable adecuado es un cable que sea blindado, ¿sí? Blindado, o sea, el que recoge la señal como entrada. Acuérdense que el micrófono se considera entrada, la bocina como salida. Entonces, ahí sí, si es entrada, que sea blindado. Si es bocina, ya no es tanto afectado, ¿verdad? Por la señal análoga, como dijimos al principio, a la señal ya procesada a través del DVR. Entonces, este tipo de cables son especiales, se manejan en calibre de 16, 14 y 12, y ahí están las distancias óptimas recomendadas, ¿verdad? Muy bien. Aquí están los cables, una referencia en cables, de los más vendidos, de los que se recomiendan. Y también tenemos aplicaciones para soluciones de teatros en casa o video por cable, ¿sí? Y ahora, actualmente, hay nuevos productos en soluciones de Honeywell, que ya no estamos hablando de los cables alambres normales de incendio. Ahora el cable ya es multifilar. Ahora ya encontramos soluciones de cable que son flexibles, o sea, que es cable, no es alambre, ¿sí? Esa es una de las ventajas nuevas de Honeywell. Otro de los detalles que hay que destacar es el hecho de que hay cables que son ya, por así decirlo, especiales en su jacket, porque ya implican colores combinados. ¿Cuál es el propósito? De que usted los identifique mucho más fácil, ¿verdad? En sus instalaciones. Muy bien. Honeywell también maneja un tipo de cable que se llama Metal Clad. Esos cables son ensamblados de fábrica y llevan una aleación de aluminio. ¿Qué ventajas tienen ese tipo de cables? Pues que son muchas, realmente. O sea, aquí no hay riesgo de dañar a los aislamientos. O sea, ya están protegidos internamente, ya están aislados. O sea, esa es una ventaja de desempeño, ¿verdad? Otra ventaja es que este tipo de cables ya están comparados con sistemas, que si comparamos con este sistema, el Metal Clad, con un cable de tubería, pues obviamente el de tubería le va a salir más caro. Es más tiempo el que va a invertirle, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí con este tipo de cable ya se ahorra tiempo de instalación y mucha mano de obra. Les voy a decir por qué. Porque este tipo de cable usted ya no requiere de codos o registros, o sea, se elimina el uso de eso. De hecho, ese tipo de cable, como ustedes lo están viendo ahí en la foto, es un cable que puede dar los 360 grados. O sea, no hay ningún problema, se pueden hacer círculos de 360 grados. ¿Qué acarrea con esto? A que la instalación sea mucho más fácil y mucho más rápida de hacer, ¿sí? Además, aquí sí se cumple con lo que es FT4 y FT6, y se cumplen con lo que es el UL 1685. O sea, la ventaja es, o sea, no es, no es comparable, ¿verdad? O sea, destaca. Otro tipo de ventajas que tiene Honeywell es el tipo de waveless, es el tipo de jacket que está, que es mucho más flexible. Pues este tipo de jacket es especial, de protección para el tipo de cables. Hay cables que se pueden enterrar directo, esa es una ventaja. Esos cables se pueden poner bajo tierra. Su protección es ya lleva una protección subterránea. Pueden estar a 60 centímetros, 80 centímetros del suelo. Pueden llegar a tener temperaturas internas de 70 grados centígrados sin ningún problema. Muy bien. Y los cables fabricados para agua, aquí manejan el PVA, como les comentaba, un polvo bloqueador de agua. Son cables que son resistentes a la humedad porque permiten la absorción
internamente llevan un tubo donde ese tubo se inflama y protege al conductor interno y bloquean el agua. Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas que maneja Honeywell son sus cajas. Ustedes las van a distinguir como cajas React, y eso pues obviamente acarrea que su forma de diseño de esa caja sea más fácil de manipular el cable en las instalaciones. ¿Sí? Son cajas reciclables y son cajas mucho más durables y fuertes, ¿verdad?, que los carretes. Muy bien. Otra de las ventajas es que ahora hay cables que se manejan en paquetes, como les comentaba, en bolsas, ¿sí? Hay cables que manejan el ripcord, que es para deslizar o abrir, y todos estos cables llevan una secuencia de control regresiva, vaya. Está el metro número 1 internamente dentro de su caja y el metro número 2 para que usted confirme y verifique que sí corresponde al paquete que usted está recibiendo, ¿verdad? Muy bien. Otra de las ventajas es que son los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega, ese es un problema porque muchas veces pues se desabasta uno, y la idea es que a través de Syscom usted obtenga el tipo de cable que usted esté solicitando de la manera y tiempo más rápida. ¿Sí? Muy bien. Hablando de la caja, en realidad, pues se va a acompañar por varios dígitos, como estamos viendo ahí. El primer dígito van a representar el tipo de producto. Usted se mete a internet y busca el 1103, y ahí le va a decir que es un cable calibre 22 de 4 hilos. Los siguientes dígitos le dice cuántos metros, vaya, por así decirlo, es la caja. Y los últimos dígitos está referenciado a lo que es el color, ¿sí? Entonces es muy fácil de buscar por número de parte. De igual manera, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, pues pueden estar dirigiendo este tipo de preguntas a mi correo. Mi correo, si gustan anotarlo, es ccasares@syscom.mx. Cázares es con S las dos, y estamos para ayudar en lo que podamos servirles. Con esto doy por terminado este webinar. Espero que haya sido de su agrado, y estaremos en los próximos webinars en un futuro. Si tienen alguna pregunta, puedo contestar a través de las preguntas, y vemos qué pasó, cómo nos fue. Me preguntan que si la presentación se la voy a compartir. Les digo, claro que sí, se las voy a compartir en un momento, nada más acabando el formato. Yo les hago pasar a todos y cada uno de ustedes la presentación. Muy bien. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco su tiempo. Gracias por estar este día conmigo. Y pues que todo sea para bien, ¿verdad? Que les haya servido de referencia a todos. Estamos pendientes para la próxima. Muy bien. Que tengan un buen día y les agradezco a todos su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.